pero básicamente es de la tesis de uno de los creadores de Jabo, hablando un poco sobre la arquitectura de Jabo. Y no hay ningún tipo de información a nivel de desarrollo. Entonces, es muy interesante este documento porque es la única pieza de lectura que habla un poco de cómo funciona la arquitectura de Jabo. Entonces, voy a ir primero a esto, ¿vale? Esto es básicamente Apo Quirola, ¿vale? Este es uno de los dos desarrolladores originales de Jabo, que cuando desarrolló Jabo tenía 20 años y no sabía ni lo que estaba haciendo. Me hace mucha gracia porque muchos proyectos y muchas cosas de estas es gente que no tiene ni puta idea de lo que está haciendo y le sale bien. Mirad el de Coolify, por ejemplo, también es uno de este rollo que no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo, pero vio que este tipo de soluciones eran necesarias. En fin, pues esto es básicamente Apo haciendo un documento para su tesis. Creo que se traduce como tesis, da igual. En cualquier caso, que habla un poco de las arquitecturas y de los problemas que afrontaron. Es una lectura bastante rápida, si os soy sincero. Son 14 páginas. Tardé media hora en leerlo, menos. Es bastante denso, si no sabes sobre todo de qué estamos hablando a nivel técnico y tal. Pero no tardé ni media hora. Yo creo que 15-20 minutos máximo. Es muy interesante por eso, porque habla sobre las limitaciones técnicas de la época, de principios de los 2000. Habla sobre, básicamente, que los servidores de Jabo estaban montados con Java, con Java, básicamente, que usaban que si... obviamente JVM, las Virtual Machine y demás. Habla sobre que usaban también Hibernate, no sé qué. O sea, usaban un montón de cosas Enterprise... y que tenían también out of memory de Java y demás, tal. Básicamente que era un despropósito, porque para la época los ordenadores no eran tan potentes y lo que necesitaba cierta potencia hasta cierto punto. También usaban una librería de mensajería, porque al final se centraron muchísimo en el tema de la mensajería. Todo lo de alrededor era secundario. Luego ya cuando evolucionó a partir de 2006-2007, pues sí que ya empezaron a meter cosas que dependían un poco más de potencia, ¿vale? Entonces todo esto es muy interesante porque alguien también me preguntó ¿qué coño es un proxy? Pues mira, aquí hablan también de proxies. Justo en la segunda arquitectura de Java en 2002 ya se habla de proxies, ¿vale? El proxy es 100% necesario. Lo que pasa que aquí es una arquitectura muy dividida para que básicamente pueda alojar miles de usuarios, ¿vale? En el caso de OpenHotel no está ocurriendo eso, entonces no es necesario por el momento. No necesitamos una escalabilidad. Si fuese necesario en el futuro, pues ya añadiremos esa escalabilidad, ¿vale? Pero por el momento no es un problema y como no es un problema, pues no lidiamos con problemas que no existen, ¿vale? Es muy importante eso de no lidiar con problemas que no existen, que la gente intenta construir un cohete para tener 3 usuarios y no tiene mucho sentido. Estuve trabajando en una empresa que básicamente hacía eso. Hacía que si arquitectura hexagonal, que si no sé cuántos, que no sé qué. ¿Sabéis cuánta gente usaba la aplicación? 1 persona al día. Que tenía muchos clientes, pero la aplicación como tal la usaba solo 1 persona al día como máximo. Entonces no era necesario casi nada de lo que hacíamos. Entonces, por ejemplo, Java es muy interesante como eso, como se fue escalando y fue adaptándose un poco a la cantidad de usuarios que tenían. También estamos hablando de principios de los 2000 que, insisto, los ordenadores no eran tan potentes, las máquinas no eran tan potentes, estaban usando Java Virtual Machine, que es un despropósito de memoria, y no tiene nada que ver con las máquinas actuales. Incluso si usases una Java Virtual Machine actualmente, que es lo que usa, por ejemplo, Minecraft, un servidor de Minecraft no ocupa ni la mitad de lo que podría llegar a ocupar a principios de los 2000. Hoy en 2025, entonces... Lo primero, no uses esto. Lo segundo, pues eso. Nada, que esto es muy interesante, insisto, si os gusta a nivel técnico estas mierdas, pues os recomiendo echarle un vistazo, más que nada para habla un poco a nivel técnico, tampoco es demasiado, ¿eh? Y aquí básicamente dice lo que usa, que es Spring, que Hibernate y MySQL. Interesante, una lectura interesante para saber un poco más de la arquitectura de Java.
y realmente pues nosotros no partimos de esa necesidad o no tenemos esa necesidad. Sobre todo con esta división de hoteles y demás es aún más ligero. Toda la división del auth que está hecho a conciencia, todo el auth está completamente separado para no tener que cargar extra los servidores. Por ejemplo, Jabo tenía toda la parte del auth metida en el mismo sitio, metida en los mismos servidores, entonces es como que estás añadiendo mierda que realmente no es 100% necesaria en el propio proyecto. Y todo lo que van siendo servicios los estamos separando. Todo lo que no sea propiamente el juego va a estar completamente separado. Entonces, eso es importante para que tenga el mínimo de impacto posible el juego. No sé.